Te saludo de servicios de reparación en electrónica a nivel general. Te quiero compartir material técnico de cómo revisar la etapa de encendido de una bocina Bose módulo 500 y además cómo se realiza un desensamblado. Es importante mencionar que este procedimiento solo está dirigido para técnicos, ya que sin conocimiento puedes perjudicar la electrónica de tu equipo y complicar una reparación. Así que si tu equipo de audio Bose no enciende o presenta algún otro detalle, es importante que solicites y cubras un servicio de revisión para que te puedan dar detalles más específicos sobre la falla de tu equipo Bose. Debajo de estas gomas antiderrapantes del módulo Bose se encuentran dos tornillos que hay que retirar. También podemos encontrar dos tornillos ocultos debajo de esta etiqueta.
El día de hoy les quiero compartir una pequeña evaluación, ¿verdad?, de esta board. Hay casos muy particulares donde este tipo de bajo Bose ya no enciende y puedes concentrarte, ¿verdad?, en la etapa correcta con esta pequeña, ¿verdad?, explicación. En dado caso que lleguen los voltajes correctos a este capacitor principal, es decir, se ha rectificado la entrada de alimentación en corriente alterna sin ningún problema. Y podemos descartar protecciones, fusibles, varistores, etc. Ahora, también puedes tomar una medición aquí de un voltaje de 28 voltios y debe llegar al MOSFET, ¿de acuerdo? Obviamente con su referencia de tierra o GND, que es esta parte plateada, debe llegar aquí los 28 voltios. Si llega correctamente ese voltaje, te puedes ir concentrando en esta zona específicamente, ¿de acuerdo? En ese caso en particular, esta etapa de fuente presenta un diodo en cortocircuito, es un diodo rectificador. El componente escrito es 712B340A. Este componente como tal, cuando está afectado, no presenta ninguna ruptura o fisura, o bien, en este caso tampoco presenta un sobrecalentamiento, pero al momento de testearlo, ¿verdad?, en continuidad, tenemos en corto efectivamente este diodo rectificador, el cual pues no debe presentar. Además de eso, también presentaría un corto por esa zona, pero para poder descartar si ese componente es el que está influyendo en esa etapa, retíralo y el corto, por supuesto, se debe de retirar también. Aquí tenemos el componente que te acabo de mencionar. Observa cómo presenta un corto. De acuerdo, ya en ese momento pues he buscado uno cercano que es a 60 voltios y te voy a hacer una demostración de conexión. Aquí ya tengo todo la tarjeta electrónica, ¿verdad?, en la mesa de trabajo. Voy a conectar aquí el flex de encendido. La parte azul va en la parte de acá atrás y la parte, ¿verdad?, de las conexiones va hacia enfrente. Vamos entonces a inyectar, ¿verdad?, el voltaje de corriente alterna. Y observamos que ya hay un LED indicador mencionando, ¿verdad?, que llega el voltaje a la etapa del microcontrolador. De acuerdo. Entonces ahí observamos que ya llega la alimentación correcta. En toda esta etapa obviamente tuve que retirar resina para ir evaluando toda esta sección, pero como pude deducir que esa etapa estaba correcta y llegaban los 28 voltios de forma constante y estable hasta este punto del MOSFET, bueno, entonces ya me concentré en esa etapa. Obviamente aquí tenemos el integrado, ¿verdad?, de potencia de audio, pero ese no está involucrado, ¿verdad?, en el problema, sino esta sección o ese componente diodo, que en particular vamos a observarlo un poco más cerca. Aquí lo podemos observar como el D801. Este de aquí. Si se encuentra en corto este componente o ese componente, podremos ir deduciendo que es este de aquí, este diodo. Hay muchos materiales también en inglés donde presentan, ¿verdad?, el reemplazo de este componente
y efectivamente ya llega el voltaje correcto a la board para poder trabajar con todos los demás componentes. Deseo que este material sea de gran apoyo para ti. Para alguna reparación y más contenido, sígueme en General Repair Service.